La voz del sur de la capital se expresa por el viento de los cerros, la montaña habla y en cierto lugar la puede oír un árbol solitario que se entrelaza con la historia de sus raíces incendiadas por el fuego del olvido. Pero se mantiene vivo porque por sus venas corre el agua encantada de una comunidad llena de esperanza que busca mantener su legado de resistencia y dignidad. Hablando un poco de los mitos populares que rondan nuestro país, sabemos que Cundinamarca cuenta con el Salto del Tequendama, lugar en donde presuntamente decenas de personas han ido a terminar con su vida. En Ciudad Bolívar se encuentra el Palo del Ahorcado, tal vez con menos cataratas y menos reconocimiento, pero igual siendo un espacio asociado a la muerte. A pesar de los rumores e historias que rodean al árbol, la realidad es que desde hace aproximadamente 60 años en este lugar se presentó solo un desafortunado fallecimiento, suceso que le ha dado su mala reputación. Sin embargo, las nuevas generaciones han cambiado la historia del lugar, transformándolo en un símbolo de lucha contra los opresores y las élites, siendo una motivación por la vida. Así que se planta una nueva visión y se renombra como Árbol de la Vida. Por lo mismo, una de las prácticas que han surgido por parte de la comunidad es la realización de un Vía Crucis como una costumbre religiosa que los une a todos. Es un palo que simboliza vida. Y la gente, todos vienen les da curiosidad dónde está el palo ahorcado. Ya lo imaginan, es excelente el palo. Y la gente viene mucho cuando hay la Vía Crucis en Semana Santa. Toda la multitud sí llegan ahí, ahí ven las cruces, ahí donde llega el Vía Crucis el Viernes Santo. Yo también he asistido a esas procesiones, también a la cruz la he cargado. La verdad que me da ánimos de estar aquí, trabajo en ese colegio hace 12 años. La verdad que todo es ameno, todo es alegría. El que llega aquí aburrido, aquí lo ponemos alegre. La verdad que todo esto es vida. Pese a la posición del barrio frente al árbol, los grandes empresarios no piensan igual, y la zona sigue siendo atacada constantemente por la minería, afectando las condiciones humanas a las que se someten los habitantes del sector, por lo que se ha plantado cara a los ataques para defender el patrimonio de la capital. Este árbol definitivamente es un símbolo muy importante en términos de que ha significado, digamos, como memoria en términos de que ha estado ahí desde que antes de que la gente llegara, pero ha permitido también que alrededor de las generaciones se haga un proceso de construcción de memoria histórica a través de la oralidad, porque entonces todo el mundo le ha contado a alguien más o a mí me ha contado mucha gente una historia sobre este árbol, entonces eso permite una dinámica y un encuentro, una construcción comunitaria y cultural muy importante, pero además el árbol también está en medio de un polígono de explotación minera, entonces también resistió la minería, entonces también es símbolo de vida y de resistencia. Entonces, alrededor de todos esos significados es que nosotros decimos, pues parce, este árbol es muy importante, no solamente para quienes vivimos al lado de él, sino para la ciudad, ¿sí? Pone de frente una discusión muy importante para nosotros que vivimos acá, pero también para la ciudad, es decir, que Bogotá se dé cuenta que es una ciudad que se ha construido explotando las lomas del sur, ¿sí? Que Bogotá se dé cuenta que en el sur de la ciudad está la fuerza de trabajo que ha construido la ciudad, pero que el sur de la ciudad es un lugar que ha estigmatizado, que ha violentado, que ha precarizado y que ha empobrecido. Desde hace algunos años, como unos 3 años, hemos podido tener una articulación con el Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura, que es el instituto que se encarga como de definir qué es patrimonio en la ciudad y de salvaguardar y cuidar lo que es patrimonio en la ciudad. Pero como es un árbol y como que tiene tantas cosas, hay tantas cosas a su alrededor, ha sido muy difícil poder definir cuál podría ser la figura que nos podría ayudar a que se defina como patrimonio y que entonces dijimos, bueno, mientras tanto vamos a hacerlo como patrimonio inmaterial. Entonces estábamos en un ejercicio de poder construir un documento de manera comunitaria, que esto se incluyó en una lista y después de que se ha incluido en una lista se crea un plan de salvaguarda, pero entonces ese plan de salvaguarda estaba a cargo solamente de la comunidad. En el marco de eso escribimos un libro, hay un libro sobre el palo del ahorcado del sello editorial del IEPC, digamos que ahí recoge muchos de todos esos significados. Y luego a final de año, digamos que fue sobre todo una propuesta del IEPC, que fue como, miren, esto de nombrarlo como inmaterial está muy difícil porque lo nombramos como BIC. BIC es bien de interés cultural y esto sí tiene un peso de norma, o sea, si el árbol llega a ser declarado como BIC, se saca una resolución y esa resolución lo que básicamente significa es que si alguien va a hacer algo al lado del árbol, sí o sí tiene que ir a hablar y a pedir permiso al IEPC.
Continuando con nuestro maravilloso recorrido, en cierto puente se llevó a cabo una de las batallas más importantes en la historia de nuestro país. Así es, nos referimos al Puente Boyacá. Y ya que estamos hablando de puentes, uno muy importante a resaltar en la historia del sur de la capital es el Puente del Indio, ubicado en Arborizadora Alta. Tuve la oportunidad de hablar con Michael Ramírez. Él nos dijo lo siguiente. Se trata de una edificación postcolonial que inicialmente, al tratarse de un acueducto, alimentaba a las haciendas de la época. Ha contribuido constantemente de manera significativa a la historia de esta comunidad, salvando y mejorando la convivencia del sector, ya que había una fuerte disputa por el agua. Al construir este puente sobre dicho acueducto, se solucionaron las rivalidades y el conflicto que existía entre dos comunidades indígenas. En el presente, el puente representa unidad entre las culturas. Hace 10 o 12 años se ha ido retomando este espacio que permite conectar con la identidad indígena del sector. Se observa como un lugar en donde hacer memoria. Este puente se elaboró no solo para la permanencia de los muiscas en ese espacio, sino también para la conservación del patrimonio y la memoria de esta cultura, generando que a través del tiempo los habitantes resignifiquen la importancia de la obra conmemorativa, no solo por la historia detrás de ella, sino también por la estética que le da la misma zona. En el Meta pueden tener el Caño Cristales, pero los habitantes de Ciudad Bolívar no tienen nada que envidiarle. Escondida en las montañas de la localidad está situada la laguna La Encantada, que a pesar de encontrarse rodeada de ladrilleras, violencia y olvido del Estado, mantiene una magia imposible de borrar que le da la fuerza a toda una comunidad. La Laguna La Encantada es un humedal que cuenta con 358 hectáreas de bosque seco tropical a sus alrededores. Está catalogado como un territorio subxerofítico, lo que significa que posee millones de diminutas especies vulnerables que se pueden ver afectadas si no existe un control riguroso en el acceso de personas a la hora de visitar dicha reserva natural. Debido a esto, la Laguna La Encantada se encuentra dentro de los ecosistemas con mayor urgencia de conservación. Actualmente existen medidas de protección según lo establece la resolución número 01197 de la Secretaría de Ambiente, pero aún continúa el trámite para la declaración del sector como Parque Ecológico Distrital de Montaña del Distrito Capital. Ciudad Bolívar todavía sigue repitiendo la misma historia todavía, que es la del obrero, ¿sí? La del obrero que satisface a las grandes élites y sigue alimentando a las grandes élites. Entonces eso pasa acá como localidad. La localidad siempre se ha visto afectada por la minería y empieza como ese ciclo de nunca acabar. De yo soy un obrero por nacer en Ciudad Bolívar y enriquezco a la ciudad, pero yo no recibo nada a cambio, pero me siguen explotando. Como la carga ecosistémica de Cerro Seco es muy delicada, la carga ecosistémica es como la forma en la que la gente camina el territorio, es decir, aquí no pueden subir más de 30 personas diariamente, porque si no eso genera algo en el suelo, y empieza a generar algo en el suelo que es las plantas nativas de acá, que son pequeñas, que son bajitas, que son delicadas por su mismo tamaño, empiezan a ser pisadas y empiezan a ser afectadas. Y entonces en vez de crecer se empiezan a reducir y en vez de crecer ellas como nativas empieza a crecer el pasto quicuyo, que es un pasto africano que pues absorbe mucha agua por ser eso, africano. Entonces empieza a afectar otras especies, no por culpa del pasto, sino de la misma gente que a veces no sabe caminar el territorio. ¿Cómo aconsejarías conservar este lugar para que estas situaciones no sucedan nuevamente? Bueno, me voy a poner un poco romántico. Yo le aconsejaría a la gente que primero caminen con el corazón. Creo que a las personas que habitamos el territorio, que sabemos cómo es el territorio, caminamos siempre con el corazón. Creo que eso es lo que nos lleva a hacer cosas como esta, defender el territorio, defender pues las casas contra la minería, la montaña contra la minería, porque caminamos con el corazón y empezamos a entender que el caminar con el corazón también significa aprender de la academia, aprender de otras cosas para poder defenderla, ¿no? Porque pues uno puede ser muy romántico y todo, pero tiene que tener una lógica y una responsabilidad. La reivindicación de significados culturales es posiblemente la parte más importante del recorrido ancestral que se hace al conocer estos lugares. Sin embargo, la conciencia humana acerca del cuidado del espacio, el reconocimiento de las problemáticas ambientales y sociales y la profunda necesidad de resistir desde la cultura, el arte y la información convierten a Potosí en un lugar lleno de sitios ricos históricamente e identitarios culturales que consiguen unir a la comunidad. El primer paso, y nos atreveríamos a afirmar que el más trascendental, es dejar de ver estos espacios como sitios turísticos o obras sociales y empezar a darles el lugar que se merecen, el lugar de reliquias y unidad que representan para los bogotanos.
Este producto audiovisual ha sido una mirada profunda y conmovedora sobre el reconocimiento y la forma adecuada de pensar en los lugares emblemáticos. A través de entrevistas con expertos, testimonios de personas de a pie y material de archivo, hemos logrado comprender con mayor profundidad la verdadera intención de los movimientos sociales por la defensa de dichos lugares y el cómo afecta a las personas en diferentes partes de la localidad y de Bogotá. Al final, queda claro que el tema es complejo y multifacético. Sin embargo, este video ha proporcionado una gran cantidad de información valiosa y ha abierto la puerta a una discusión más amplia sobre el tema.